Noveno y penúltimo capítulo. Ya se está acabando esta historia relatada en esta serie llamada Shogun. Hoy lo vamos a analizar, algunos detalles para conocer un poco más de la historia del Japón feudal. Mi nombre es Jorge Orpianesi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Y el capítulo comienza con la historia de Mariko escapando, intentando escapar por la vergüenza de su padre, que está acusado como traidor, su padre Akechi Jinsai. Posteriormente vemos como el sacerdote cristiano, el portugués, la invita a sumarse a esa fe para calmar su espíritu. Ahí es donde le obsequia la cruz y le dice de que su nombre, si ella fuera cristiana, sería María. Y esto a mí me trajo muchos recuerdos de cuando visité el Museo de los Cristianos Ocultos en la ciudad de Nagasaki, que se encuentra justo al lado donde crucificaron a los 26 mártires por orden de Toyotomi Hideyoshi, que eran justamente cristianos, que fueron crucificados para dar un ejemplo para que se alejen de dicha fe. En este museo yo pude ver cómo las imágenes de la Virgen María se camuflaban en imágenes de diosas canon o de imágenes budistas, justamente porque estos japoneses practicantes del cristianismo tenían que ocultar sus creencias, sus ritos, así como la otra vez hablamos de que rezaban en silencio. También es que podemos ver cómo estas imágenes, por si los descubrían, parecía más una imagen budista que una imagen de la Virgen María. Vemos cómo los personajes de Mariko y de John Blackthorne retornan a la ciudad de Osaka en barco y volvemos a ver cómo está muy bien representada esta ciudad. Y vamos a hacer también, como hicimos con la ciudad de Edo en el capítulo anterior, algún paralelismo con respecto a lo que se ha convertido actualmente la ciudad de Osaka. Un verdadero mundo de gente, de edificios, y el movimiento que tiene esta ciudad ya se perfilaba, por supuesto, en aquellos años, siendo en ese momento la segunda ciudad más importante de Japón, atrás de Kioto, que era la capital en ese momento. Edo todavía venía rezagada por atrás, si bien era muy importante, pero el puerto de Osaka era el principal puerto de Japón. Así que tenía mucho movimiento y vamos a ver algunas imágenes de lo que es Osaka hoy en día. Cuando Mariko, Yabushige y John Blackthorne llegan al castillo de Osaka, podemos ver una representación de lo que es el ingreso de este castillo, y es uno de los está representada una de las mejores representaciones de lo que se denominaba la caja de la muerte. Este tipo de construcción era, a ver, ¿cómo les explico? El portón principal del castillo, al abrirse, uno no entraba al castillo, sino que entraba a un cuadrado que tenía un segundo portón que nunca estaba delante, sino que estaba al costado, por lo general al costado derecho. Si uno entraba, al costado derecho. ¿Cuál era la función de esta caja de la muerte?
que si venía un ataque y lograba penetrar el portón principal del castillo, se iban a encontrar justamente en una caja donde había torretas todos alrededor de esa caja, desde donde iban a recibir una lluvia de flechas. Tampoco se encontraba la segunda puerta delante, sino a la derecha, justamente para dificultar lo que sería una entrada de golpe hacia adelante, ya que tenían que hacer como un ángulo de 90 grados que les dificultaba una entrada brusca, digamos, de sorpresa, sino que tenían que hacer como una especie de maniobra que aparte los iba a dificultar para entrar rápidamente a lo que eran los terrenos propiamente dichos del castillo. Así que muy bien representada esta caja de la muerte, que al día de hoy se puede observar en muchos de los castillos. Así que para tenerlo en cuenta, y si todavía no han visto este capítulo, véanlo en detalle porque está muy bien representado. Ya dentro del castillo se hace como una especie de reunión entre los regentes, los generales y como autoridades están Ishido, está Ochiba y está el heredero del Taiko, el hijo del Taiko, el pequeño hijo del Taiko, que vendría a representar a Toyotomi Hideyori. Observen ustedes cómo se ubican, ¿sí?, en esta reunión para presentarse ante las autoridades. Y seguramente quienes practican artes marciales van a tener van a encontrar la relación a cómo nos sentamos cuando comenzamos una clase, ¿no? Todos mirando hacia el camisa, hacia la parte de adelante, y por lo general el sensei puede estar adelante nuestro. Esto justamente viene de aquella época, y si uno visita castillos donde se encuentran representados momentos del periodo feudal, como el castillo de Nijo en Kioto, ahí está muy bien representado ese momento donde se reúnen todos los señores feudales ante las máximas autoridades. Así que está bueno saber de que muchas cosas que hacemos dentro de la práctica de las artes marciales vienen de aquella época. También en este capítulo vemos cómo Mariko solicita quitar su vida al no poder cumplir con la misión que le fue encomendada por su señor Toranaga Yoshi. Y también vemos algunos detalles de lo que sería la ceremonia de seppuku de, en este caso, una Onabu Geisha o una mujer samurái. En primer lugar vemos cómo cubren los tatamis sobre donde se va a ubicar, en este caso Mariko, con una tela blanca. Aquí encontramos un pequeño error con respecto a cómo eran estas cuestiones en la realidad, en la época feudal. No se cubrían con tela blanca, se cubrían con una tela o roja o marrón en su defecto, digamos, pero no blanca. Justamente blanca no por lo que iba a destacar la sangre de la persona que se suicidaba sobre una tela blanca. Se consideraba de mal gusto. Por eso se utilizaban telas rojas o marrones, oscuras, donde lo que se veía de la ceremonia no resultara tan violento. Así que un pequeño error ahí en una cuestión de que cubren los tatamis sobre donde se va a hacer el seppuku con una tela blanca. No, lo que pasa es que la creencia general es que se cubre con una tela blanca y bueno, es como que está muy instaurada esa idea, pero los historiadores coinciden de que se cubría con una tela, como les digo, roja o en su defecto color marrón. Mariko hace la ceremonia del seppuku cuando ella dice al atardecer, y vemos ahí en ese momento cuando los samuráis encargados de los taiko empiezan a hacer sonar los tambores, y ahí es cuando se decreta el final del día. Estos taikos, estos tambores de guerra, estaban ubicados en unos taiko yagura que se llamaban, que eran como torretas en donde estaban ubicados estos tambores y donde se hacían sonar los tambores al comienzo del día y al finalizar el día. Una vez se hacían por lo general varios toques, incluso pausados, así en varios momentos del día,
hasta el último toque, que ahí es donde se cerraban las puertas definitivamente del castillo, ya uno no podía ni entrar ni salir. También se marcaban las horas del día, por eso vemos que cuando los encargados del taiko dan ese toque y dan su grito de finalizado el día, ahí es donde Mariko debería cometer su seppuku tal como ella se había comprometido. Otro detalle muy bien hecho en el caso de la ceremonia del seppuku de Mariko es cuando ella se ata las piernas con una cinta. Esto era así, efectivamente, en el caso de las mujeres, se ataban a la altura de los muslos, por arriba de las rodillas se ataban las dos piernas, justamente para que cuando cometieran el suicidio al morir no quedaran con las piernas abiertas en una situación que ellos consideraban indecorosa. Así que por eso es que ustedes ven que ella se ata las piernas con ese lazo para al momento de suicidarse mantener siempre las piernas juntas. Muy buen detalle, muy bien considerado y de gran importancia en la recreación de esa ceremonia. No sucede lo mismo con el agarre de la katana de John Blackthorne, que oficia de Kaisaku. Bueno, acá podemos hacer una excepción, ya que sabemos de que John Blackthorne no manejaba la katana, pero la toma de una forma horrible, la toma de esta forma, cuando la forma correcta es calzarla aquí cerca del hombro, ¿sí? No apoyándola sobre el hombro, pero acá con los codos cerrados, no esa forma abierta que se ve mucho en el cine, pero que en realidad no existe en el Kenjutsu. Un pequeño detalle, no hacia a la ceremonia en sí, pero bueno, son todas cosas que vamos viendo y que por ahí a quienes nos acompañan les pueden interesar. Una de las sensaciones que tuve cuando vi este capítulo, cuando Mariko está a punto de suicidarse y bueno, finalmente la detienen, es cuánto ahí uno logra entender un poco cuánto el pensamiento japonés desarrolla tanto ese concepto de valorar determinadas cosas de la vida, ¿no? Qué sé yo, darle un valor a una flor, a un paisaje, a un momento, a un té. Tengamos en cuenta que esta gente vivía permanentemente al filo de la muerte. Entonces, ese vivir permanentemente en esa situación los llevaba sí o sí a valorar una poesía, un momento, aromas, y bueno, es lo que uno ha rescatado, quien ha estudiado mucho lo que es la historia japonesa, se rescata mucho eso, ¿no es cierto? Vivir el momento, disfrutar el momento, justamente porque ellos eran muy conscientes de que lo podían perder en cualquier momento. Mariko lo menciona en varios capítulos, pero yo personalmente lo percibí mucho en este capítulo en especial, donde ella está realmente a punto de perder la vida y bueno, logran detenerla en ese acto, en el momento del suicidio, y uno dice cómo se deben ver los colores al haber estado ahí tan cerca de la muerte, ¿no? Y bueno, ese es un pensamiento personal mío que seguramente algunos lo compartirán, otros no, pero que uno logra entender gracias a ese tipo de conductas y a ese tipo de vida que llevaban en la época feudal, la forma de pensamiento y cómo desarrollaron ellos sus artes y sus técnicas gracias a ese vivir el momento, gracias a que no sabían cuánto iba a durar esa vida. Así que bueno, consideramos esto muy valioso y es simplemente un detalle, una observación personal mía. Sobre el final del capítulo 9 alcanzamos a ver participación de shinobis, ¿sí? Esos espías que habíamos hablado en el capítulo anterior, ahora los vemos ya materializados, muy bien representados, ¿sí? Encapuchados, pero no de negro, sino con sus ropas tradicionales, simplemente cubriéndose la cara y haciendo un ataque nocturno, tal como se movían en ese momento este tipo de espías. Es lo que hablábamos antes, no era tanto el uso que tenían en batallas abiertas, sino el uso que tenían en este tipo de guerrilla,
guerrilla urbana, que era donde más se destacaban, y por supuesto lo que era la recopilación de datos a través de sus tareas de espionaje. Y aquí hay que recalcar de que esta falsa idea de enfrentar a los shinobis contra los samuráis, que eran enemigos, que estos se manejaban de una forma, los samuráis se manejaban de otra, que estos tenían códigos y estos no tenían códigos, que estos eran nobles y estos no. Es una historia que no tiene nada que ver, simplemente tenían funciones distintas y se complementaban, y muy bien que se complementaban. Los samuráis supieron hacer muy buen uso de las tácticas de los shinobis, y justamente uno de los que más supo aprovechar las tareas de los shinobis fue sin duda Tokugawa Ieyasu, quien sería Toranaga Yoshi. Así que vemos justamente acá cómo se van complementando. En este caso, estos shinobi en el capítulo 9 son contratados por Ishido, pero lo que quiero remarcar es esto, cómo se contrataban los servicios de estos hombres para cumplir tareas de tácticas y estrategias con el destino de lograr el objetivo militar, que era el único objetivo que tenían los samuráis en la época feudal. Y ya estamos casi en el cierre de lo que sería esta historia. Vamos a ver qué nos depara este capítulo final, el capítulo 10. Sabemos de que no hay una segunda temporada, por supuesto, porque esta serie está basada en el libro y el libro tiene un final, así que no tendría ningún sentido hacer una segunda temporada. Esto lo digo porque hay muchos que me preguntan cuándo largan la segunda temporada y eso. No. Esta serie está basada en un libro que tiene un principio y un final. Por lo tanto, la temporada comienza con el principio del libro y termina con el final del libro. No hay segunda temporada. Está muy bien, se respeta cómo está escrito el libro, y creo que nos está regalando una versión sublime de lo que es la novela Shogun de James Clavell. El 10º y último video que haremos sobre el capítulo final probablemente se demore un poquito porque justo me agarra en un viaje, pero va a salir, queda prometido, y solo les pido que esperen un poquito más para ver todas las apreciaciones y ya la conclusión que podemos sacar, la conclusión final sobre lo que es esta hermosa serie llamada Shogun.